Vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Delgado, que es viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, puesto que queda un tema pendiente, ¿no es cierto?, por parte del gobierno para subsanar este grave dolor e impotencia que ha generado en las víctimas de Sencata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y un honor pues poder contactarme de nuevo con Hora 23. Bueno, hace algunos días habían señalado de que hay impunidad esto en torno a la investigación que se está realizando, pero también con el tema de quienes resultaron heridos. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que todavía están recibiendo o merecen todavía un tratamiento médico, doctor? Bueno, lo que el gobierno nacional, desde el inicio de este conflicto, que no ha estado, si vale el término, en la voluntad de que suceda, pero ustedes han visto que era una circunstancia muy delicada, que tiene un trasfondo político. Hemos visto cómo el MAS tiene grupos armados, han estado actuando con toda la premeditación, grupos paramilitares. No es para nadie desconocido las bombas Molotov que se preparaban en el Ministerio de Comunicación con la tristemente célebre ministra de Comunicación, Alanoca, que ahora están refugiados, y la dirección que se establecía de Quintana, etcétera, etcétera. Sencata es un capítulo muy triste para la historia de nuestro país, y en ese marco las consecuencias que hasta ahora las vivimos son las personas que han quedado heridas o con secuelas de ese enfrentamiento, y que obviamente decía que el gobierno ha estado imbuido de la mayor espíritu de solidaridad, y se han elaborado dos decretos, el primero el 4100 y después el 4127, que refuerza y de alguna manera actualiza todo lo que es el resarcimiento y la solidaridad en los daños que se produjo en este enfrentamiento. De esa manera, el grupo de víctimas se ha dividido en dos. Un grupo claramente establecido que pertenece a los fallecidos. Entonces se ha trabajado con los familiares de los fallecidos. Y el otro grupo es de los heridos, que, como ustedes entenderán, tiene un tratamiento totalmente distinto y además prolongado por las circunstancias obvias de los heridos, que tienen una serie de consecuencias y secuelas. ¿Tiene usted la cantidad de personas que todavía están recibiendo tratamiento médico, doctor? Bueno, a nivel nacional son 180 personas. En el caso concreto de La Paz, en Sencata, son 30 heridos, 30. De los cuales estos 30 heridos se está haciendo la evaluación de cada uno de ellos, se está viendo y se está haciendo el estudio porque son casos especiales, para poder beneficiarlos con el monto económico que se ha aprobado para esta circunstancia por medio de estos decretos que le acabo de mencionar. ¿Cuál es el monto económico? ¿Usted le puede recordar al país, por favor? Bueno, dependiendo del grado de cada caso, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del proceso de tratamiento que ellos han recibido. Algunos, por ejemplo, son fracturas, otros más complejos han recibido prótesis de platino, hay algunas personas que han quedado con miembros inhabilitados, etcétera, etcétera. Entonces es una variedad que se está trabajando con ellos. Se ha establecido un cronograma con el INSO, el Instituto Nacional de Salud, que hace la calificación, y según el decreto, según el grado de invalidez que puedan quedar, reciben un monto. Después también hay la calificación de los gastos producidos. Estos
estas personas han sido atendidas por hospitales, algunos de ellos hospitales públicos que se ha cubierto con lo que es el Seguro Universal, pero otros han ido a hospitales o clínicas privadas o finalmente han sido recuperados solamente en sus domicilios. Hay una variedad que la tenemos totalmente ya clasificada y se va a devolver, por lo que recomienda el decreto, el monto también gastado en el proceso de tratamiento y medicamentos utilizados. Este es un estudio que estamos realizando personalmente de cada uno de los heridos. Bien, sabemos que se han reunido ya con la Asociación de Víctimas de Sencata y que se han comprometido ambos, con ustedes también, con el gobierno, a formar una comisión interinstitucional. ¿Me cuenta, por favor, para qué va a ser esta comisión? Bueno, son varios ministerios que estamos participando en esto. Está el Ministerio de Justicia, que está exclusivamente, digamos, responsabilizado con las víctimas, con los fallecidos. Ya se ha procedido al pago de cada uno de ellos, por lo menos hasta el día de hoy se habían pagado ya 14 personas, de esas sobre todo que son de La Paz. También hasta la próxima semana seguramente se va a proceder también con el pago para las víctimas que han habido en los otros departamentos, ¿no? No se olvide usted que también en Santa Cruz, en Montero, han sido asesinadas 2 personas por estos grupos paramilitares, y también eso entra en los afectados en estos actos violentos, si vale el término, que no eran del grupo político del MAS, sino más bien eran de los del grupo de la resistencia que ellos mismos denominaron. Entonces se ha procedido ya, comenzando con La Paz, se ha depositado en las cuentas de cada uno de ellos, de 14 afectados que son en La Paz, se ha pagado tanto a los herederos o a la esposa, el monto es 50.000 que se ha depositado en las cuentas que ellos han establecido. Es decir, el tema de los fallecidos prácticamente ya estaría resuelto, cumpliendo lo que es el tema de solidaridad y el espíritu de solidaridad que se ha hecho. En los heridos es un poco más complejo porque hemos tenido una serie de dificultades metodológicas y es por eso que se ha formado esta comisión. ¿A qué me refiero con las dificultades metodológicas? Al principio se habían presentado listas, presentaban de un lado, presentaban de otro lado, habían un número, en unos eran 30, en otros eran 20, en otros eran 60, hasta que por fin llegamos a un número de Sencata de 30 personas. Estas 30 personas que están heridas están siendo calificadas y se va a terminar el proceso también de devolución de los gastos en la medida que ellos vayan presentando las facturas, vayan presentando lo que han gastado en sus medicamentos o en las prótesis que hayan requerido, y la atención médica se ha sido en clínicas particulares. Actualmente estamos atendiendo todavía, ayer han sido internados, anteayer han sido internados 4 o 5 personas en el Hospital Arcoíris, las mismas que han sido también dadas de alta después de 2 días. ¿Qué era lo que tenían? Algunas secuelas, algunos procesos de infección en algunas heridas, etcétera, que se los ha tratado. Estamos recolectando toda la información, sabemos muy bien, muchos de ellos nos decían sus casos especiales. Por ejemplo, decían: yo no he pedido factura porque me decían que con factura cuesta tanto y sin factura me cuesta menos, sobre todo las prótesis o los medicamentos más caros. Entonces estamos viendo la forma, porque usted no se olvide de que son dineros públicos, son dineros del Estado que van a ir a privados, en este caso los afectados, y debemos nosotros tener los documentos exactos para poder utilizar esos dineros del Estado. Entonces estamos viendo una metodología de que sean los mismos médicos, la historia clínica donde se consigna qué prótesis se ha utilizado, qué medicamentos. Eso nos va a servir como parámetro oficial para poder hacer la devolución de estos gastos. Eso es lo que estamos haciendo. Ya se ha acelerado este proceso, está participando el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud en este proceso.
que creo que lo vamos a tratar de cerrar lo más antes posible, porque a nadie le gusta pues estar en este peregrinaje, diríamos, de poder pedir resarcimientos que van de un lado a otro lado. Para evitar ese problema que ha retrasado un poco la solución de esto, hemos conformado esta comisión y ya se están dando los pasos totalmente coordinados y también cronometrados para que los mismos pacientes no estén siendo molestados, si vale el término, tengan que bajar de este lado a la ciudad. Se ha hecho un cronograma de atenciones. Hasta el viernes estamos terminando la calificación del grado de invalidez. Yo creo que ya vamos a tener cerrado ese capítulo y tendríamos finalmente que ya cerrar el tema también de los gastos incurridos en su atención. Doctor Delgado, muchas gracias por toda la información. Seguimos pues entonces en la carrera esta de ver la reposición de los gastos de quienes evidentemente han gastado en su curación y de quienes en este momento están siendo valorados para poder recibir lo mismo. Muchas gracias y buenas noches. Yo quiero dejar establecido que se ha estado atendiendo a la gente. Y quiero desmentir cualquier versión de interés político que ha estado circulando últimamente, en el sentido de que no han sido atendidos, han sido olvidados. Están siendo atendidos en todo el país. Y lo que también debo decir, si usted me permite, es que muchos de ellos, por consignas políticas, particularmente los afectados y heridos de Sacaba, han rechazado la atención, han rechazado cualquier tratamiento que el ministerio pueda hacer con ellos. Tenemos actas de reuniones, tenemos inclusive los informes que hemos tenido con estas personas, seguramente por intereses políticos o por consignas de sus dirigentes están rechazando, pero hemos dejado establecido y abierto, les hemos dicho de que esto está abierto. La persona que crea y quiera acercarse al ministerio para que se pueda considerar su caso, lo tenemos abierto. Muy bien. Ese también es otro fenómeno que ha pasado. Muy bien, vale la aclaración, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ustedes son muy amables y un gusto estar con ustedes. Que le vaya muy bien, doctor.